Cristian, ¿cómo fueron los últimos años de la dominación española en América? Se va a producir en el siglo XVIII un cambio dinástico en la corona española. Los Habsburgo van a ser reemplazados por la Casa de Borbón a principios del siglo XVIII. Y eso va a generar que Carlos III lleve adelante una serie de reformas administrativas, territoriales, militares, económicas en América, lo cual va a tener mucha repercusión, principalmente en varios aspectos. Te comento que en el plano religioso, por ejemplo, los jesuitas fueron expulsados de América por considerarlos un estado dentro del estado, es decir, muchas de las políticas llevadas adelante por la orden contradecían a los designios de la corona española. ¿Cómo empiezan a manifestarse esos cambios en el territorio americano? El nuevo virreinato del Río de la Plata, con capital en Buenos Aires, es un indicativo de que se está produciendo un cambio en el polo económico y político de la colonia española. Es decir, se está trasladando el núcleo de poder desde Lima, Perú, hacia Buenos Aires. Y eso tiene que ver totalmente con lo que se está produciendo en Europa. En Europa tenemos una gran convulsión en torno a las ideas liberales de Rousseau, Montesquieu, Voltaire, Adam Smith, principalmente relacionados a la Revolución Industrial Inglesa, que se está produciendo la primera fase, y a la Revolución Francesa, que se va a producir en 1789. En el siglo XVIII se están produciendo cambios que transformarán las bases económicas, sociales y políticas de la humanidad. En Gran Bretaña está en marcha la Revolución Industrial Inglesa, que dará pie para la expansión de un nuevo modo de producción, el capitalismo. Francia, en 1789, se producirá la Revolución Francesa, que irradiará por el mundo los ideales liberales de libertad, igualdad y fraternidad. En América, las 13 colonias británicas se independizarán de Inglaterra y nacerán los Estados Unidos de Norteamérica. En 1804, en Haití, se desata la primera revolución latinoamericana. Las guerras napoleónicas en Europa pondrán en crisis a la corona española. Los rayos libertarios están pronto por iluminar la revolucionaria Buenos Aires de 1810. ¿Estas dos potencias europeas se enfrentaron bélicamente? Inglaterra claramente se está transformando en la primer potencia económica, palanqueado por la cuestión de la revolución industrial. Francia no quiere ser menos, pero quien realmente está en caída libre en lo económico, en lo político, en lo administrativo, es la corona española. Podemos hablar primero de la situación económica en la que se encontraba España, una situación de decadencia plena, no solamente en lo militar, en lo económico, en lo militar, incluso después de Trafalgar va a tener una falta de comunicación con sus colonias. Esto va a hacer que España reformule su situación política y económica. Cada una de las dos potencias europeas, tanto Gran Bretaña como Francia, iban levantando su poder expansionista. ¿Qué pasó con ellos? ¿Se enfrentaron? Bueno, en realidad los que más llevaron adelante la cuestión de expansión territorial de manera militar y bélica fue claramente Francia, porque asciende al poder Napoleón Bonaparte, quien se transformará en emperador de Francia. Esto va a generar una situación donde Francia va a ocupar prácticamente gran parte de la Europa continental, y ahí entra en juego la cuestión de España. España va a ser invadida por las tropas de Napoleón, ya que la excusa era invadir a Portugal, que no se había decidido a transformarse en aliado de Francia. De esa manera, con el pedido de permiso para pasar por territorio español hacia Portugal, va a generar que Fernando VII, el rey de la corona española, sea depuesto, tomado prisionero y puesto en su lugar el hermano de Napoleón, José Bonaparte. Pepe Botella. Pepe Botella, exactamente. La ocupación de Napoleón Bonaparte
que ocupa España, toma prisionero a Fernando VII y pone a su hermano José Bonaparte. Y bueno, en esta situación, no solamente acá, sino en España se forman juntas, la última junta que es la base de Cádiz, y las juntas acá en América, y bueno, y nos preguntamos, si el rey está preso, ¿quién nos gobierna? Y eso va a tener una repercusión muy profunda aquí en América y en especial en Buenos Aires. No hay que descontextualizar la cuestión de las invasiones inglesas, que no ocurren porque sí en 1806 y 1807. Eso responde claramente a la política expansionista de Gran Bretaña, a tal punto que se está de alguna forma revirtiendo o modificando la cuestión económica en Buenos Aires y en los territorios virreinales. ¿Qué hubiera pasado si los ingleses colonizaban la Argentina y no los españoles? Bueno, pero es una pregunta contrafáctica. Yo pienso que podríamos haber sido Bangladesh o la India más pobre, porque evidentemente los ingleses estaban en búsqueda de materia prima que era muy necesaria para la cuestión de la revolución industrial en su primera fase, y ese era el principal objetivo de ellos, era colocar sus mercancías. De hecho, eso va a ocurrir. En Buenos Aires se va a producir la llegada de muchos agentes comerciales ingleses a partir de las invasiones inglesas. Inclusive va a haber un tratado de libre comercio por parte del virrey Cisneros con los británicos pocos días antes de la Revolución de Mayo. El factor independentista antihispánico y pro-británico, liderado por un grupo de criollos. Bueno, estos criollos no habían alcanzado un nivel de vida económico, pero no podían participar en la política, y mucho más después de las reformas, estas reformas borbónicas, en las que fueron desalojados de muchos cargos honoríficos. Y en lo económico, el tema del monopolio, es decir, el monopolio que España sostenía con sus colonias, aunque podemos decir que Inglaterra, que era la gran comerciante de las colonias de América, practicaba el contrabando. O sea que ya se venía practicando el contrabando. Bueno, Napoleón dejó como la mesa servida para que los patriotas que estaban en nuestro territorio, con sus nuevas ideas y los baluartes, empezaran a formar parte activa de esta revolución, ¿no? Hay dos cuestiones fundamentales. Una, la llegada de la noticia de que Fernando VII está prisionero de los franceses. Eso va a generar algo que en la teoría liberal los revolucionarios van a empezar a manipular y a manejar. La cuestión de la retroversión de la soberanía. Es decir, si el rey está preso, ¿dónde está el poder? ¿Dónde está la soberanía? Allí Mariano Moreno, Manuel, su hermano, Castelli, Paso y otros revolucionarios, Belgrano, van a postular que la soberanía, el poder, ahora ha recaído y vuelve al pueblo. Ese es un pie muy importante para llevar adelante la revolución. La segunda cuestión es la caída de las juntas en España, las juntas que venían sosteniendo de alguna forma o venían apoyando, tratando de mantener la cuestión de la corona española. Frente a la noticia de la caída de las juntas en España, directamente va a desencadenar acá en Buenos Aires, Santiago de Chile, Caracas, Bogotá, todo un efecto dominó relacionado a lo revolucionario, a cambiar, a acabar con el dominio español. Es el comienzo de la revolución. Otro factor que se podría ver también es ideológico, o sea, el antiabsolutismo. Este antiabsolutismo derivado que viene de la Revolución Francesa, de las ideas de la Ilustración, de las ideas de libertad, de igualdad entre los hombres, que mucho de Moreno, Belgrano, Castelli, habían tomado conciencia viajando a Europa,
y traídas estas ideas de la Ilustración en forma clandestina. Llegó el momento de la revolución, de pasar a la acción, y estaba todo listo, y estaban las cabezas para que eso se llevara a cabo. A partir de las noticias que llegan en mayo, a partir del 19, 20, 21, 22, claramente ya los revolucionarios están tomando posición para, de alguna forma, abalanzarse sobre el poder decadente del virrey Cisneros y las autoridades españolas. El espíritu anti-español es muy fuerte y es por eso que van a ir hacia la residencia de Cisneros a pedir un cabildo abierto a punta de pistola. Se va a convocar en la semana de mayo a ese cabildo abierto y allí va a haber una serie de jugadas políticas que van a desatar posteriormente la crisis definitiva del gobierno español. Por ejemplo, se propone crear una nueva junta, un nuevo gobierno. Así llegamos al 25 de mayo de 1810, un hito histórico en la historia, donde hay un grupo de criollos que lideran el movimiento y el último el desplazamiento del último virrey Cisneros. Los iniciados habían desatado sus ideas y había dos individuos que siempre se los trata como simpáticamente. El caso de French y Beruti, pero no era muy simpático, ¿no? Bueno, forman parte de lo que se conocía como la Legión Infernal, es decir, aquella historia que nos cuentan o que vemos en los manuales de que repartían escarapelas con los colores celeste y blanco, nada más desacertado, porque en realidad estaban repartiendo cintas rojas para diferenciar los revolucionarios o los que estaban apoyando la revolución de los realistas. Y claramente te diría que si nos ponemos a ver los apellidos y si nos ponemos a ver también las profesiones de cada uno de los miembros de la primera junta, vamos a notar que son personas que están relacionadas a cuestiones profesionales, abogados, militares, comerciantes, miembros de la iglesia. Es decir, no son en sí lo que se conocía como el pueblo desde abajo, sino que son sectores sociales, digamos, de alguna forma acomodados que no tenían participación política bajo el régimen español. De esta manera se podría decir que el pueblo va a participar frente al Cabildo de Buenos Aires, pero de alguna manera manipulado por estos sectores que estaban metiendo presión hacia las autoridades españolas. En caso de que las autoridades españolas no decidieran dejar el gobierno, claramente iban a entrar en acción las fuerzas de las milicias que estaban armadas, todas dispuestas ya a luchar por la liberación en los alrededores del Cabildo, de la actual Plaza de Mayo y en varios puntos de la ciudad de Buenos Aires. En la muy noble y muy leal ciudad de la Santísima Trinidad del puerto de Santa María de Buenos Aires, el 25 de mayo de 1810, la revolución es una realidad. Mariano Moreno diría: la variación presente no debe limitarse a suplantar los funcionarios públicos e imitar su corrupción y su indolencia. Es necesario destruir los abusos de la administración, desplegar una actividad que hasta ahora no se ha conocido, promover el remedio de los males que afligen el Estado, excitar y dirigir el espíritu público, educar al pueblo, destruir a sus enemigos y dar una nueva vida a las provincias. Si el gobierno huye al trabajo y sigue las huellas de sus predecesores, conservando alianzas con la corrupción y el desorden, hacen traición a las justas esperanzas del pueblo y llega a ser indigno de los altos deberes que se le han encomendado. Es preciso emprender un nuevo sendero en que, lejos de hallarse alguna salida, será necesario practicarla por entre los obstáculos que el despotismo, la venalidad y las preocupaciones han amontonado después de siglos ante los procesos de felicidad de este continente. La revolución era un hecho. ¿Qué necesitamos ahora? Lo que queda de acá en adelante, después de la Revolución de Mayo, es organizar los antiguos territorios virreinales. El problema es
¿qué forma de gobierno o de sistema de gobierno vamos a tener? ¿Una monarquía, una república? Y aún más, un problema más profundo. En Europa, 1814 y 1815, la suerte de Napoleón estaba echada. Iba a ser derrotado por los ingleses. Y de esa forma, la corona española iba a ser restaurada. Obviamente que Fernando VII quiere recuperar sus territorios coloniales. Eso va a acelerar la cuestión del llamado al Congreso de Tucumán, donde se va a proclamar la independencia el 9 de julio. En la meremérita y muy digna ciudad de San Miguel de Tucumán, a 9 días del mes de julio de 1816, terminada la sesión ordinaria, el Congreso de las Provincias Unidas continuó sus discusiones anteriores sobre el grande, augusto y sagrado objeto de la independencia de los pueblos que lo forman. Era universal, constante y decidido el clamor del territorio entero por su emancipación solemne del poder despótico de los reyes de España. Juan José Paso dijo: ¿Queréis que las provincias de la Unión fuesen una nación libre e independiente de los reyes de España y su metrópolis? Aclamaron primero llenos del santo ardor de la justicia y uno a uno reiteraron sucesivamente su unánime y espontáneo decidido voto por la independencia del país. Hay otro revolucionario que va a tomar un papel fundamental en la historia de la Argentina, que es el caso de San Martín, que él estaba en España luchando para la corona española, se enfrentó con Napoleón. ¿Con qué idea se viene para las Américas? Bueno, se ha hablado mucho sobre la cuestión, es un debate abierto, pero tengo que decirte que hay documentación abundante en relación a que San Martín, Simón Bolívar, O'Higgins, Miranda y otros revolucionarios que volvieron a América, tenían una relación muy estrecha con un escocés que era Thomas Maitland, y acá tenemos que establecer una relación con el plan continental que tenía Gran Bretaña para de alguna forma desplazar al poder de los españoles. En ese sentido va a surgir esa idea de la conformación de una patria grande. No por casualidad en 1811 San Martín estuvo reunido con Thomas Maitland en Inglaterra, y posteriormente cuando venga a América y la conformación de la logia Lautaro de por medio, y cuando comience la cuestión de las campañas militares, va a llevar adelante la liberación de Chile y la liberación de Perú. Eso está claramente encuadrado en el plan Maitland de la liberación de América del control español, y de alguna forma continuar expandiendo el desarrollo del capitalismo y el comercio ultramarino británico. Luego de regresar a Chile, desobedeciendo la orden del Directorio de reprimir a los caudillos populares del litoral, San Martín emite la Orden General el 27 de julio de 1819, que pasó a la historia como un grito de libertad. San Martín arenga al ejército de los Andes, donde insta a no deponer las armas y proseguir con la guerra por la independencia. Hasta ver el país enteramente libre o morir con ella como hombres de coraje. Si no reúno las mulas que necesito, me voy a pie. Los godos piensan que estamos cansados de pelear y que nuestros sables y bayonetas ya no cortan ni ensartan. Vamos a desengañarlos. A la guerra la tenemos que hacer del modo que podamos. Si no tenemos dinero, carne y un pedazo de tabaco no nos puede faltar. Cuando se acaben los vestuarios, andaremos en pelotas, como nuestros hermanos los indios. Seamos libres. Lo demás no importa nada. De 1810 a 1820, después de producida la Revolución de Mayo, se forman los gobiernos provisorios. Es decir, gobiernos que hasta tanto se pueda elegir un sistema de gobierno, van a estar, y es ahí donde, digamos, comienza, en 1820,
que terminan estos gobiernos provisorios, un conflicto entre dos ideologías, unitario y federales. El enfrentamiento entre unitarios y federales, ¿cómo se vivió aquí en la provincia de Córdoba? El enfrentamiento entre unitarios y federales también hay que encuadrar en una cuestión netamente económica. Buenos Aires pasa a ser el núcleo central económico a partir de que tiene el puerto, es la salida por el Río de la Plata hacia el Océano Atlántico, y allí se produce el intercambio comercial con Inglaterra. En ese sentido, la aduana de Buenos Aires es allí a donde la renta de la aduana queda prácticamente en su mayoría en Buenos Aires. Buenos Aires recoge las divisas que provienen de afuera, y el interior, que es un interior pobre y que está liderado principalmente por los caudillos, que estos caudillos, gobernadores de cada provincia, defienden el federalismo. Rosas se va a transformar en el caudillo federal más poderoso de las Provincias Unidas, va a conformar la Confederación Rosista, y aquí en Córdoba, en nuestra región, un caudillo federal, Manuel Quebracho López, nacido muy cerca de aquí, en Pampayasta, va a ser su representante. Va a gobernar Córdoba con algunos problemas entre 1835 hasta 1852, año en que Urquiza termina derrotando a Rosas en la batalla de Caseros. Bueno, ¿qué ocurre entonces en la economía de Córdoba y también en nuestra región? Córdoba cumplía un rol como de intermediario en la antigua ruta del Camino Real desde Lima y el Alto Perú en Potosí hacia Buenos Aires. Lo que va a ocurrir que con la Revolución de Mayo se va a desarticular económicamente esa ruta. Córdoba va a comenzar a perder muchísimo en cuanto a lo económico en relación a Buenos Aires, que se va a transformar en el núcleo central de la economía. Es por eso que va a haber un fuerte debate en relación a proteccionismo o libre comercio. La zona de Buenos Aires y del litoral van a preferir claramente el libre comercio porque a ellos les favorece la cuestión de la producción pecuaria, es decir, cueros, carnes saladas para exportar por el puerto de Buenos Aires. El caso de Córdoba va a pedir protección para sus productos que están en clara desventaja para competir con la producción británica. Por ejemplo, pensemos en los tejidos. Claramente en este periodo Córdoba va a continuar con una producción de ganado, principalmente mulas, la cría de mulas, principalmente en las riberas del río Tercero, en la zona del Tercero abajo, del Tercero arriba, y también va a haber pequeñas unidades domésticas de campesinos, gauchos si querés llamarles, que van a producir artesanalmente productos en cuero, productos tejidos relacionados a la materia prima, la lana, con la cría de ovejas. Pero claramente la relación económica a partir de la Revolución de Mayo ha cambiado para siempre. Pero ¿qué está faltando entonces para ser la República Argentina? Nos está faltando claramente un texto constitucional, un corpus de leyes que organice los territorios, la cuestión política, la cuestión económica y administrativa. 1853, el 1 de mayo, será una fecha trascendental, porque allí se logrará aprobar la Constitución de la Nación Argentina. Pero aún falta bastante todavía, porque Buenos Aires no va a aceptar esa Constitución. Será una década más de luchas internas para el camino hacia la construcción de la nación argentina.